Buen día, alegrías, ¿cómo están? Es un gustazo nuevamente estar aquí en este conservatorio. Ya van 39 conservatorios desde el primero que iniciamos con esta serie de encuentros, de espacios virtuales. Y bueno, este día en particular vamos a hablar del artículo 9 de la Declaración de los Derechos Humanos. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y bueno, el tema que le pusimos es detenciones arbitrarias y derechos humanos. Y como saben, como parte de la red de constructoras y constructores de paz, les empezamos compartiendo las siguientes consideraciones. Nos reconocemos como seres humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía con el punto de vista de otras personas, así que evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. En este espacio valoramos la privacidad, los saberes y las experiencias de quienes aquí se encuentran presentes. Y bueno, como catalizador social, nos revelamos a la provocación de perpetuar los roles de género, de contribuir a las desigualdades, a las discriminaciones y a todas las violencias que nos atraviesan. Resistimos a la cultura del miedo que se promueve en la sociedad para paralizarnos. También desobedecemos el decreto de rendirle culto a la jerarquía. Hacemos comunidad a pesar de las violencias en las que se conduce la sociedad y nos reconocemos y valoramos los saberes individuales y el potencial de construir colectivamente el conocimiento, por lo que también incumplimos este mandato de concentrar y privatizar el conocimiento. Transferimos el poder al conocimiento construido colectivamente como un primer paso para transformar nuestras realidades. En este espacio promovemos lo más complejo, yo creo que desde sociedad civil, defender derechos sin violentar los nuestros. Vamos a rechazar cualquier provocación a violentarnos. Este es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se va a compartir en cualquier parte. En Catalizador Social también somos constructoras de paz y le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Y bueno, a quienes por primera ocasión se están conectando y están viendo este conservatorio, les cuento que fue una actividad originalmente pensada para un encuentro binacional de constructoras y constructores de paz que iba a ser en el 2020. Y pues bueno, como eso no pasó, lo trajimos a la virtualidad y desde el 2021 hemos estado abriendo estos espacios. Básicamente es un espacio entre amigas, amiguis, donde conversamos y si se puede con cerveza en mano sobre derechos humanos. Vamos a romper estereotipos y vamos a compartir experiencias y aprendizajes que tenemos como mujeres en este andar de la promoción y la defensa de derechos humanos. La diferencia pues sería que si alguna se acompaña con cerveza, pues eso es lo que nos vamos a acompañar. Obvio promovemos que sea cerveza local. Y la dinámica es muy sencilla, son 3 rondas de preguntas, cada invitada va a tener 5 minutos para responder cada pregunta y en caso de que surjan comentarios o preguntas adicionales del Facebook, pues vamos a compartirlas y les vamos a dar también un tiempo de 3 minutos para que puedan responder. Entonces, ya para empezar esta dinámica del conservatorio, vamos a pedirles a nuestras invitadas y también al equipo de catalizador que se presenten, compartiéndonos su nombre completo, el nombre del colectivo, organización o la institución por la cual están aquí invitadas o están representando en este espacio. También si lo hacen a voz propia, pues es muy válido. Y en qué parte se encuentran actualmente. Y si es que tienen una cerveza a la mano porque se están refrescando la garganta, pues eso también sería divertido saber. Y bueno, voy a empezar poniendo el ejemplo como debe de ser. Así que les diré que mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz. Me describo, para quienes no solo puedan escucharme, soy una mujer de tez morena clara, mido unos 60 prox, tengo el cabello ahorita recién cortado, rojo, negro, un poco y trasquilado, con copete, mordida de burro en la frente, y me enuncio como economista transfronteriza, soy nacida en Tijuana. El día de hoy me encuentro en California, en San Diego, California, y en este conservatorio represento a Catalizador Social. Y en esta ocasión encontré una cerveza que se llama Tribal, y no sé si la alcanzan a ver, pero es Tribal y es una lager, está hecha, se me hace que no, hecha en San Diego, por ahí, ¿no? Ahí más o menos se ve, Tribal.
Así que lo voy a abrir para que se escuche que sí es cierto esto. Ahí sí se escuchó. Salud. Y ahora sí le voy a pedir a nuestras invitadas que se presenten. Voy a empezar con Aribel. Bienvenida, Aribel. Gracias, Daniela. ¿Me escuchan bien? Buenísimo. Gracias, antes que nada, por la invitación. La verdad es que es una idea súper bonita. No había visto yo una idea tan original para hablar justo de estos temas. Bueno, mi nombre es Aribel García. Yo soy abogada de formación. Bueno, igual un poco siguiéndote, Dani, soy una mujer de 35 años. Perdón por el ruido, es que estoy en la calle, se los juro que hice todo lo posible por encontrar un lugar adecuado. Mido 1,68, soy de tez blanca, cabello café, ojos cafés, y bueno, yo soy abogada de formación, estudié en la FES Acatlán, en la UNAM, he dedicado todo mi ejercicio profesional y mi ejercicio pues personal a la defensa de los derechos humanos. Muy brevemente, la razón por la que a mí me lleva desde muy niña a defender derechos humanos es la detención de mi papá cuando yo tenía 12 años, eventualmente por un crimen que no cometió en el Estado de México. Nosotros somos originarios de Atizapán de Zaragoza, del Estado de México. Años más tarde, entro a la universidad, estudio la carrera de Derecho y me convierto en su representante legal. Todos esos años yo estudié y trabajé con las organizaciones de la sociedad civil para aprenderles un poco eso del litigio estratégico. Lo aprendimos junto con mi papá. Obtuvimos, además de opiniones del Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, una sentencia de la Corte Interamericana, que es el caso de García Rodríguez contra México, que hace año y medio se reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por mantener a 2 personas bajo prisión preventiva por más de 17 años. Entonces, digamos que ese es mi impulso para la defensa de derechos humanos. Eventualmente me invitaron a trabajar en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ahí ayudé con los temas de la Comisión Presidencial del caso Ayotzinapa y la Comisión de Crímenes Cometidos en el Pasado del 65 al 90, así como el mecanismo de casos de tortura sexual cometido contra mujeres privadas de libertad, que además fue hermoso para mí porque fue muy reivindicativo de mi historia de lucha y ahora en mi ejercicio profesional, visitando cárceles. Eso se los quiero platicar más adelante, y conociendo la vida de las mujeres privadas de libertad. Y hoy día ayudo en el gobierno de la Ciudad de México, ahora en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México como asesora del secretario de Educación, y estamos atendiendo temas sobre todo de derecho a la educación y derecho a la ciencia, sobre todo para niñas, niños y jóvenes. En el lugar que encontré, además maravilloso y perfecto, venía justo del trabajo en La Locura, me ofrecen una cerveza mexicana que se llama La Fugitiva, súper linda y además muy buena, es como chocolate, café, y mexicana. Estoy muy feliz de podérselas enseñar porque además hoy literal yo fui una fugitiva de mi trabajo porque corrí para estar aquí. Entonces, pues nada, salud, compañeras, y a todos los que nos están compartiendo esta tarde un reto. Salud, gracias, querida. Bueno, qué gusto que nos puedas acompañar y que estés acá encantado también. Pues ahora me encantará presentarles a Betty. Betty, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Sí, pues bueno, mi nombre es Beatriz Maldonado Cruz. Me gusta que me digan Betty, porque pues bueno, mi mamá cuando se enojaba me decía Beatriz, ¿no? Entonces era muy fuerte y yo decía, pues no. Entonces, pues yo mido 1,43, digamos. Soy una persona muy delgadita, peso 50 kilos. Estoy en el departamento, estoy en el 5º piso, departamento 8, ya casi subo al 6º piso. Soy una mujer que estuvo privada de su libertad y pues bueno, conozco los 2 sistemas, el sistema estatal y así como el sistema federal. Desde que salí de prisión, pues bueno, era la necesidad, la urgencia de levantar la voz para las que no lo pueden hacer por ellas mismas. Ahora somos Mujeres Unidas por la Libertad, que lucha por los derechos humanos de nuestras mujeres privadas, más bien que están detrás de la cárcel, ¿no? Detrás de estas rejas.
ya no necesito ninguna cerveza porque yo solita me mareo con tanto trabajo que nosotros hemos tenido. Llevamos a cabo también lo que es por una menstruación digna dentro de prisión, ¿no? Entonces, es algo que es súper importante porque un derecho visibiliza los demás derechos. Entonces, hemos logrado algo, no como quisiéramos. Sin embargo, creo que la menstruación ya es un tema que va, ya está teniendo esta apertura, ¿no? No solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, ya que pues el sangrado de nuestras mujeres privadas de su libertad también importan, y una toalla es importante dentro de estos espacios. Entonces, pues me da muchísimo gusto que me hayan invitado, porque pues sí, exactamente lo que no se cuenta, no existe, y tenemos que decir sobre este tema de las detenciones arbitrarias. Ay, qué poderoso. Estábamos tan nerviosos de este espacio, pero tan a la expectativa de que sucediera, y estamos muy emocionadas. Yo por lo pronto le voy a pasar la voz al equipo de Catalizador. Les pediría a Alexia, a Fer y a Maru que se presenten. Sí, claro. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alexia Herrera González. Pues yo me describo rápidamente. Soy una mujer chaparrita de unos 55 más o menos. Tengo la carita redonda, tengo muchos cachetes, el cabello chino, y pues tengo un piercing en la nariz. Y de tez morena, además. Bueno, yo soy comunicóloga y soy representante de catalizador social en el área de infoactivismo, y pues ahorita estoy tomando pues una botellota de agua porque pues tengo mucha sed. Y sería todo. Gracias. Si quieres, Fer. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí con todas ustedes. Mi nombre es Fernanda Vilés, igual soy parte de Catalizador Social, ahorita como aprendiz en sostenibilidad, autonomía y autogestión. Igual me describo, yo soy una persona con cabello corto, ahorita traigo puesto unos audífonos, traigo lentes, igual tez morena, bajita, y con un suéter negro. Ahorita les estoy acompañando desde el Estado de México, y me encuentro ahorita tomando un igual vasito con jugo de manzana. Ahora creo que me toca a mí. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana, me llaman Maru. Bueno, me toca describirme. Yo soy una persona, bueno, soy una mujer un poco alta, mido 1,70. ¿Qué más? Soy de tez blanca. Ahorita traigo el cabello como de colores, pero ya está un poco maltratado, la verdad. Por eso lo traigo recogido en un chonguito. Y bueno, les saludo desde Puebla, también por eso vengo como un poco abrigada. Aquí hace un poquito de frío, y pues ahorita hoy me tocó servirme un poquito de café porque se me antojó mucho helado de café, pero no lo pude conseguir, entonces cafecito será. Gracias. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias a todas por este tiempo y por presentarse. Y pues bueno, les cuento que este conservatorio pues tiene sí mucho el ánimo de escuchar diversas voces, de encontrarnos nosotras y poder compartir de estos temas que poco se hablan en espacios informales, y hacerlo desde la informalidad, desde lo casual, para también que otras personas que no tienen acceso a estas conversaciones las puedan ver por aquí, ¿no? Y que en la medida de lo posible pues lo hagamos lo más sencillo y entendible para que las personas puedan descubrir de qué estamos hablando y lo grave que puede llegar a ser esto que tanto nos interesa y nos trae por acá. Y bueno, quisiera hacer lectura de algunos datos que nos parece importantes. Hicieron aquí el equipo de Catalizador. Y un dato que me parece necesario y con el cual debemos de partir es que de los 193 países que están reconocidos de Naciones Unidas, al menos 68 países han reportado prácticas de detención arbitraria, ¿no? O sea, en México no sería el único, si es que ya escuchamos aquí al menos 2 casos. Son al menos 68 países, ¿no?
Eso lo dice Amnistía Internacional, y hay otras tantas instituciones o proyectos a nivel internacional que hacen observación de distintos temas. Entre ellos hay uno que se llama el World Justice Project, el Proyecto Mundial de Justicia, que hace una estimación del 30% de los países del mundo presentan deficiencias significativas en el acceso a la justicia. La verdad que yo pienso ahí que se ven muy, muy cortitos, ¿no? 30%, yo pensaría que podría ser un poco más. Hay un informe también de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas del año pasado que dice que más de 1.5 millones de personas fueron detenidas en condiciones que violaban las normas internacionales de derechos humanos, ¿no? 1.5 millones de personas en un año. Hay otro dato importante que dice, hay otro proyecto que se llama Human Rights Watch, o sea, que los observadores de derechos humanos, que en el 2002 dice, en más de 20 países de Asia, África y América Latina, se estima que más del 40% de las personas detenidas que están en prisión, ahorita sin un juicio, nos estaba explicando a nivel de un caso en particular, o que han sido arrestados sin ningún fundamento legal, ¿no? Que están ahí privadas de su libertad estas personas, pero pues sin ninguna razón siquiera, ¿no? Pensando o hablando ya en el caso específico de las mujeres, no hay datos duros como tal. Hay uno que hace referencia a que el 20% de las mujeres detenidas en prisiones de América Latina y África reportan haber sido víctimas de violencia sexual en particular mientras estaban en custodia, pero los datos que hay hacen referencia más sobre la vulnerabilidad de las mujeres en relación a los hombres en temas de violación de derechos humanos durante todo un proceso, ¿no? Ya en el caso en particular en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2018 señaló o reportó que el 59.6% de la población recluida en México, la autoridad o la policía no mencionó la causa por la cual había sido detenida la persona, ¿no? Ni siquiera razón. O sea, y Amnistía Internacional dice que en México en el 2017 se documentó al menos detenciones arbitrarias donde la policía utiliza la privación de la libertad como un método de extorsión para poder solicitar recursos económicos a las personas, entre otras cosas, ¿no? Claro, hay muchas documentaciones sobre patrones de detenciones arbitrarias, ¿no? Pero, o sea, datos duros como tal se desconoce. O sea, no hay datos como tal duros. Pueden haber estimaciones, ¿no? Y sí hay documentación, pero digamos que los datos duros que pudieran ustedes a lo mejor compartirnos, sería bastante interesante escucharlos, que estos son los que acá nosotras pudimos descubrir. Y bueno, y si les parece, como para empezar ya en el tema que nos trae por acá, me gustaría iniciar la serie de preguntas con la primera. Y esta pregunta se la vamos a hacer a Betty primero, si te parece, Betty. Sí. ¿De qué manera la intersección de género con otros factores como etnia o estatus migratorio pueden agravar la vulnerabilidad de las mujeres ante detenciones arbitrarias? ¿Cómo nos exponen más todavía? Desafortunadamente el tema carcelario es muy extenso y muy complejo, ¿no? Efectivamente, nosotras, el 5.6 de nuestras mujeres en el país son mujeres encarceladas, son mujeres que están detrás de las rejas. Entre ellas están las comunidades indígenas, mujeres trans, ¿no? Mujeres con discapacidad también. Es un abismo de violaciones de derechos humanos hacia las mujeres que están privadas de su libertad. Desde el momento en que ha sido detenida la mujer, culpable o inocente, ¿no? Porque desafortunadamente también tenemos medios de comunicación que hacen mucho amarillismo. Entonces se vuelven también muy punitivos los medios de comunicación. Ellos también son responsables, ¿no?, de que también criminalicen muchísimo a la mujer. También entendemos que hay mujeres que sí cometen el delito, pero pues nadie nace siendo criminal o delincuente. Y lo vemos, ¿no?, que
esta problemática de las mujeres que están privadas de su libertad y desde que han sido criminalizadas, desde tiempos antes ha existido. Ahorita la diferencia es que tenemos medios de comunicación, tenemos otra tecnología que por supuesto, pues ahorita pues se ve todo, ¿no? Pero imagínate en tiempos pasados, te digo que yo estoy ya casi por llegar al 6º piso, ¿no? Mi vivencia en los 70, en los 80, en los 90, pues fue criminal a las mujeres. Entonces sí hay un sesgo de las autoridades en dar pues atención, ¿no? Y sobre todo en el sistema de justicia. Es realmente muy, muy agravante toda esta situación. Y pues claro, en lugar de haber reformas a beneficio, pues solamente piensan en castigar, castigar y castigar, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque no conocen las cárceles. Por eso lo hacen, ¿no? Porque dicen que a lo mejor estamos de vacaciones, viviendo del erario público, sin embargo, no es cierto, no es cierto. Todos los gastos que se llevan dentro de prisión las lleva la misma familia. No hay una partida presupuestal real para que se pueda dar una atención debida a los centros penitenciarios. Y te estoy hablando desde tener una toalla femenina, ¿no? Hasta el acceso a la justicia. Realmente es vergonzoso tener detrás de los escritorios los legisladores que solamente legislan para beneficio propio. Muchísimas gracias, Betty, por compartirnos. Me pregunto yo que si ha cambiado algo de nuestro sistema o de los centros, ¿no? De aquellos años hacia hoy, si algo ha mejorado o no, o si sigue siendo lo mismo, pensando en cómo son tratadas las personas cuando transitan por esos espacios, ¿no? Pero me encantará escuchar ahora a Betty, perdona, a esta Aribel. Aribel, en tu opinión, en tu experiencia, ¿de qué manera consideras tú que la intersección de género y otros factores como etnia o estatus migratorio podrían agravar la vulnerabilidad de las mujeres ante las detenciones arbitrarias? Bueno, yo creo que es una realidad que las condiciones que puedan generar desigualdad, que han generado desigualdad histórica en algunas mujeres, sí atraviesan fuertemente una detención, y no solo en el momento de su detención, como bien nos decía Betty, en todas las etapas del proceso en el que una persona se encuentra cuando tiene un conflicto con la ley. Les quiero platicar muy breve, porque me parece importante para esta pregunta. Cuando yo estuve a cargo de la coordinación del mecanismo de casos de tortura sexual en la Secretaría de Gobernación, nosotros hicimos un diagnóstico nacional en el cual visitamos a los 32 estados de la República, 65 penales. Es muy importante decirles por qué los visitamos. La Corte Interamericana ordena al Estado mexicano, por el caso de Atenco, de las mujeres víctimas de tortura sexual de Atenco, a generar un diagnóstico, porque justo lo que detecta la Corte Interamericana es que no hay diagnósticos, ni números, ni nada que nos digan qué onda con la tortura sexual, cómo conceptualizarla, qué números tenemos, cuál es la incidencia real. Entonces nosotros en esta obligación que teníamos en ese momento, nos vamos a los penales a preguntar, hicimos una muestra un poquito más del 10% de las mujeres privadas de libertad en ese momento, que fue en 2021, y empezamos a preguntar a través de un cuestionario en varias etapas, desde el momento de tu detención, el traslado al Ministerio Público o al penal, la estancia al Ministerio Público, el traslado al penal, el momento del penal y el momento de la sentencia. Entonces, un poco hicimos como este abanico para preguntar a las mujeres en qué momento, vieron más vulnerados sus derechos humanos y específicamente sufrieron tortura sexual. Lo traigo a la mesa porque efectivamente donde más las mujeres sufrían tortura sexual era en el momento de la detención, porque además, pues obviamente del 21 entrevistamos mujeres que habían sido detenidas en los 80s o en los 90s, que como bien nos decía Betty, pues no habían mecanismos de supervisión como hoy en día lo hay, ¿no?
un control de detención, que está monitoreando el control judicial, las audiencias de control de detención, no existía. Antes se tardaban de llegar al momento de la detención al Ministerio Público, que quedaba 20 minutos, 5 horas, y 5 horas que funcionaban perfecto para torturar y maltratar a las personas. O el equivalente al arraigo, ¿no? Que también era una medida hoy señaladísima por las instancias internacionales de que no es posible que primero detengamos y luego investigamos a las personas. Y yo les invitaría, si les parece bien, les compartiría el link que se hizo en ese momento del diagnóstico, que se tiene que volver a hacer. La Corte ordena que se tiene que estar haciendo periódicamente para un poco ver los avances que existen o no de la situación de las detenciones arbitrarias. Y les quiero compartir que cuando a mí me tocó personalmente y a compañeras que fueron 100 servidoras públicas que se desplegaron al interior de la República a hacer el cuestionario, la gran mayoría de las mujeres que entrevistábamos, además de espacios comunes como, por ejemplo, la mayoría de ellas, disculpen, eran jefas de familia, las nombramos así en ese momento. De ellas dependía una casa, de ellas dependía el sustento de una familia. Entonces aquí es otra, o digamos un castigo doble, porque no solo castigas a una mujer, castigas a todo un entorno que se queda sin esta cabeza de familia. Mujeres indígenas, mujeres migrantes, también las había, que no hablaban español, que no habían contado con un intérprete. La verdad es que los datos son algo alarmantes. Nosotros pues los publicamos como salimos. La verdad es que pues era la instrucción de la Corte Interamericana y de ese momento, bueno, de mi jefe, que era el subsecretario Alejandro Encinas. Él nos dijo, ustedes publiquen todo lo que salga. Y aunque en muchos lugares se recibió bien, debo de decir que no en todos, porque en conclusión, nosotros detectamos que 4 de cada 10 mujeres que han sido privadas de libertad fueron torturadas sexualmente y 7.5 aproximadamente torturadas o maltratadas al momento de su detención, cosa que debería ser un escándalo, que nosotros pensamos que hubiera escandalizado al país entero, pero ahí sí coincido también con Betty. Ahí un poco regresando a mi vivencia como hija de una persona que estuvo privada de libertad por tanto tiempo, es la familia quien lo carga y el estigma es tremendo para los niños, para las esposas, para las compañeras. Es muy grande porque eso, ¿no? De que es que el gobierno las mantiene, etcétera, y no es cierto, todo es el sustento de las familias. Entonces eso es importante recalcarlo, pero un poco para intentar aterrizar una respuesta a su pregunta. Sí atraviesa todas las características que pueda tener una mujer en su privación de libertad. O sea, sí creo que históricamente ha sido castigable no solamente como mujer cometer una conducta delictiva, como que hay un doble castigo moral, o sea, porque tenías que estar en tu casa, porque tenías que, no tenías que desobedecer. Nos platicaban las mismas chavas de Atenco, y eso está en los testimonios que dan ante la Corte Interamericana. Al momento de su detención arbitraria, lo que les decían los policías del Estado de México era que qué chingados hacían en la calle y no estaban en su casa lavando los trastes, o que seguro andaban ahí porque andaban buscando, no quiero ni repetirlo, pero se lo imaginarán. Yo estoy esperanzada que algo haya cambiado. Creo que hay espacios en los que se han generado algunos cambios, pero sí es una lucha que no se puede dejar nada más con unas cuantas, con unos cuantos triunfos o con algunas batallas ganadas. Creo que es una constante de todos los días, definitivamente. Y hoy, en el contexto migratorio que vive el país, tenemos que tener especial atención a que este fenómeno no ocurra de manera importante con las mujeres que están en movilidad humana en el país. Muchas gracias, Ariel. Me quedo un poco cruzando la información, pero más con la reflexión de lo que se desprende cuando a una mujer se le ha privado de su libertad. Voy a hacer a un lado que no hay ninguna razón por privarla de su libertad en principio, sino la consecuencia a nivel familiar o nuclear y después de sociedad, que una mujer que pueda ser cabeza de familia pues sea privada de su libertad y al mismo tiempo
pues privar a la familia de la presencia de una mujer que es la que ve por la familia misma, ¿no? O sea, todo lo que desencadena puede desencadenar. Yo recuerdo cuando me tocaba promover el sistema de justicia, por un lado, pues lo complejo que es imaginarnos un sistema que funcione, ¿no? Aunque ya esté escrito, también hay mucho de esta desinformación, que las instancias se valen de esa desinformación para hacernos creer que el sistema funciona de una manera, y si no sabemos cómo funciona, si nadie nos dijo, pues creemos en esas autoridades, ¿no? Creemos en estas personas que representan a las instituciones públicas y vemos estas historias de tantos años después sin ni siquiera un juicio para saber si la detención fue arbitraria o no, ¿no? O sea, y de qué la detuvieron a la persona. Entonces, sí me parece bien triste, porque en otro momento que me tocó a mí medir el acceso a justicia, pues bueno, era más bien la impunidad, podía yo medir, y esa era muchísima, ¿no? O sea, pero el acceso a justicia de todos los casos que pasaban por un proceso de justicia, pues .0001 se solucionaba, ¿no? Que era lo triste. Y me cuestiono también qué tanto avanzamos, porque si bien la lucha de derechos es para no retroceder, nos damos cuenta que si nos descuidamos, lo que sí pasa es que nos vamos hacia atrás en lugar de ir avanzando, ¿no? Pero bueno, me quedo con los datos. 4 de 10 mujeres, hay evidencia de que fueron torturadas sexualmente a partir de su estudio, de este reconocimiento que hicieron, y 7.5 de cada 10 mujeres maltratadas durante la detención de alguna manera, ¿no? O esto para que se quede ahí grabado y que la gente lo vuelva a escuchar, y que esto siempre en algún lado de nuestra cabeza, nuestro pecho. Y bueno, por lo pronto voy a agradecer a las personas que nos están viendo en el canal de Facebook, ahí en la transmisión de Facebook, y pues les agradecemos no solo que nos vean en esta ocasión, sino les pedimos que nos acompañen también el próximo mes, que vamos a estar hablando del artículo 10. Todas las personas tienen derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oídas públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal, ¿no? Estamos hablando, hay varios artículos relacionados al acceso a derechos humanos que tienen que ver con la justicia, y ahorita pues hablamos de las detenciones arbitrarias. Ahora sí me voy con la segunda pregunta, y ahora le vamos a dar oportunidad a que hable primero a Aribel, para que Betty sea ¿así empezamos o no? Sí, Aribel primero y después para que Betty sea la segunda. A ver, Aribel, en tu opinión, ahí ya nos vamos a atravesar como con otras cosas ya más modernas, pero sí creo que tenemos que empezar a hablarlas, porque también en la modernidad y el uso de la tecnología algunas cosas cambian, ¿no? Hay cosas que se pueden facilitar, otras se pueden poner más en riesgo, y hasta que estamos adentro nos vamos dando cuenta. Pero en tu opinión, ¿cómo el uso de las tecnologías como la vigilancia masiva y el reconocimiento facial, por ejemplo, han podido influir en la criminalización y detención de activistas, defensoras de derechos humanos? Ahorita que hablamos entre mujeres que estamos en esos ámbitos. Pues, creo que me congelé. Bueno, yo creo que sí ha influido definitivamente las labores de espionaje. Históricamente se han dado en, los gobiernos de América Latina, en los gobiernos del continente en general. Yo creo que sí han tenido una evolución tecnológica importante. Creo que también está todavía en nuestras manos un poco como meternos al tema, o sea, a ver, pensando cómo se espiaba antes, ¿no? Un poco este tema de las personas que estaban, porque se combinan los viejos métodos a los nuevos métodos, ¿no? El espionaje, el tener a personas infiltradas en los espacios, digamos, que están organizándose o que están acompañando procesos. Creo que eso es importante. El tema, por ejemplo, de los GPS para seguir a las personas defensoras de derechos humanos o periodistas. Yo sí creo que es un momento grave. Yo la experiencia que he tenido
no solamente cuando participé en la Secretaría, sino con mis colegas y periodistas y defensores de derechos humanos, que también mucho el riesgo está en los estados. O sea, me parece que el interior de la República, en buena medida, como que en los estados son como, bueno, pues la federación y otras personas se harán cargo, pero como que no hay un foco, la verdad, de muchos estados en el tema de defensores y periodistas. Creo que uno de los temas también relevantes es el uso de la inteligencia artificial. Creo que ahí tenemos que apresurarnos como sociedad también a colocar de manera muy contundente el uso de la ética dentro de la inteligencia artificial y no poderlo usar nada más deliberadamente, ¿no? Sino también con una responsabilidad y con criterios. O sea, ahí sí me sale lo abogada, tenemos que tener como una norma que regule el tema del uso de la inteligencia artificial, porque si no se nos va a salir de las manos el tema de la extorsión. Creo que facilita esos mecanismos a que se den esos delitos como es la extorsión. Yo no tengo datos exactos de que el avance tecnológico como la identificación facial haya aumentado, digamos, el riesgo de defensores y periodistas. No me gustaría asegurarlo porque no tengo yo esos datos, pero creo que también las redes sociales pues pueden ser muy favorecedoras y muy generosas en el activismo y en la defensa de los derechos humanos y en la promoción del periodismo de investigación, pero creo que también se han utilizado en esta parte como del espionaje, en dónde están, con quién están, y es una lástima porque uno no debería de estarse cuidando qué sube a sus redes, uno debería poder subir lo que quiera. No es correcto que pensemos, bueno, sé cuidadoso con lo que subes, eso está mal, pero creo que sí se han metido hasta la casa de las personas, hasta la vida personal de las personas. Yo creo que ahí sí toca pues seguirlo denunciando. No creo que sea el tema de ataques a periodistas y defensores algo que vaya a menos, sobre todo en algunos estados, sobre todo curiosamente del norte y del sur. Creo que es algo que hay que seguir visibilizando y dando la batalla. Eso contestaría. Muchas gracias. Creo que es un tema complicado, ¿no? Porque pensaría yo acá en Tijuana, por ejemplo, en un solo año asesinaron a 2 periodistas, en un solo año, ¿no? Y lo que eso representa, que en algunas ocasiones el callar esas voces también tienen algún tipo de vínculo con el acceso a la justicia de alguien, ¿no? O el acceso a la verdad de alguien, o de toda la población en general. Y bueno, la manera en que también la tecnología puede ser utilizada, pues no sé si para criminalizar o para como evidencia, ¿no? Ahorita con la inteligencia artificial creo que podríamos correr más riesgos si desconocemos el tema de las tecnologías. Hemos visto el uso de la tecnología para pues causar digamos, daños a los bienes materiales o recursos financieros de las personas a través con estas herramientas, ¿no? Y pensábamos si estas herramientas podían ser utilizadas también de otra forma, nos preguntábamos. Pero bueno, a mí me encantará conocer la opinión de Betty. Betty, si es que has tenido alguna experiencia que esté relacionada con esto o algo que nos quieras compartir en tu opinión o desde tu experiencia, ¿cómo crees que el uso de estas tecnologías como de vigilancia masiva, el reconocimiento facial, a lo mejor tendríamos que decir la inteligencia artificial, ¿no? Pueden influir en la criminalización y detención de activistas y personas defensoras? Cuéntanos. Pues sí, efectivamente, por ejemplo, esto de la tecnología lo que hace es, pues, este uso es para monitorear, ¿no? Las actividades de algunas defensoras de derechos humanos, de activistas, y claro que criminaliza, ¿no? De este lado, nosotras sí hemos sabido de algunas organizaciones que han sido espiadas por el gobierno, ¿no? Y saben que sus actividades,
pues es para golpear ahora sí que digamos, el mal gobierno, ¿no? De hecho, me cayó una vez, estábamos platicando porque fuimos a esa oficina y me dice, vámonos a la calle porque nos están espiando. Y yo dije, o sea, es que no puede ser posible que utilicen esta tecnología para poder criminalizar a las mujeres, porque a final de cuentas, lo único que nosotros estamos haciendo como activistas y defensoras de derechos humanos es levantar la voz, defendernos, cuidarnos, protegernos entre todas, ¿no? Y sí, creo que sí es muy peligroso esto de la tecnología, pero, está el pero, que te voy a decir una cosa, ¿no? Por ejemplo, en la calle, no entiendo cómo es de que por ahí hay un programa que se llama C4 o algo así. Ellos todo el tiempo andan correteando a los criminales, monitoreando a los criminales, pero no monitorean a una mujer en la calle cuando está siendo abusada, cuando está siendo golpeada, cuando está siendo violentada, ¿no? Y no sé si sea a propósito, porque no les interesa, ¿no? Como proteger a las mujeres, o utilizan este medio para criminalizar, porque lo sabemos, que es chistoso, porque cuando estás en un proceso y tú quieres aportar pruebas, pues ahí están las cámaras de la calle, en donde tú ven cómo vas pasando, qué es lo que estás haciendo, y ese video puede servir para tu proceso, ¿no? Porque es una prueba. Pero ¿sabes qué es lo que dicen los jueces? Que no le dan la razón a la prueba, ¿no? Pero si tú estás manoteando a un policía porque le estás diciendo al policía, es que tú me detuviste, bla, 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 con las manos, entonces ellos utilizan ese video para criminalizarte, porque entonces están diciendo que tú le estabas faltando al respeto, que tú le querías pegar, que lo estabas intimidando, que lo querías violentar, ¿no? Porque nos ha pasado con algunas mujeres y que dicen, pues tengo el video donde yo te estoy diciendo que así, con las manos, pero entonces el policía en su parte informativa, ¿no? Digamos en la carpeta de investigación, dice, el ciudadano tal, me quería golpear. Y, o sea, sí ocupan estos videos para beneficio, pero para beneficio de ellos, no para el beneficio de una ciudadana o un ciudadano, porque esos videos no te sirven como prueba, ¿no? Aunado que el abogado que acabas de contratar, pues también te dice, es que este video no sirve. Entonces, ¿cómo sí le sirve a un policía, ¿no? Y cómo no le sirve a la persona que está siendo violentada. Entonces, sí, creo que esto de la tecnología está avanzada y creo que es necesario, pero sí se debe de cambiar como esta política, ¿no? Y sobre todo también en el sistema de justicia tenemos un modelo viejo, es un modelo totalmente viejo. Y es así porque tenemos bastantes mujeres privadas de su libertad de los años 80, estoy hablando, por ejemplo, Sara Aldrete, ¿cómo le dicen? La mal llamada narcosatánica, lleva 36 años en prisión. 36 años, ¿no? Que en ese tiempo no había cámaras en la calle, o sea, simplemente nada más criminalizan porque, pues, desafortunadamente, pues, quien tiene el poder, ¿no? Es el que, por estadísticas criminales y por decirle a la sociedad que están haciendo su trabajo. Entonces, aquí el uso de la tecnología, pues, es un arma de doble filo. Hoy, gracias Betty, porque nos pusiste en la realidad, me plantaste a mí los pies en el piso y me quedo pensando con todo esto que estás mencionando, el que utilice la tecnología como un medio para criminalizar. Y sí, tú estás poniendo ejemplos muy concretos, ¿no? También de cómo la tecnología ha favorecido o no, y a quién está favoreciendo el hecho de que existan los espacios públicos, cuando debería de ser a favor de la ciudadanía, ¿no? No sé, te vi, Aribel, con ganas de querer decir algo. No sé si quieras hacer un comentario complementario sobre esto. Súper breve, súper breve. Es que me quedé pensando justo con lo que decía Betty. Es que es un debate que hay que seguir dando. O sea, pienso en ejemplos muy breve, como está pensando qué ejemplos sí podríamos poner que han utilizado personas que se han intentado defender, defensores o activistas, y que
han utilizado el uso de la tecnología. Por ejemplo, otra vez regresamos al tema de género, ¿no? El tema de las imágenes, de desnudos, por ejemplo, ¿no? Que a una mujer, le ponen en el cuerpo desnudo de alguien más su rostro, o la reproducción de imágenes sexuales o explícitas sin el consentimiento de una persona. Y entonces hoy, 2025, sí, febrero de 2025, pues se me viene a la mente la ley Olimpia, ¿no? Y es un respiro, o sea, ante estas expresiones o ante estos momentos, digamos, pues sí, muy jodidos que han venido pasando en algunos sectores, y que ha empezado a haber como un poco esa respuesta, digo, insuficiente tal vez, no, la ley Olimpia no, o sea, la ley Olimpia está muy enfocada a este tema, la distribución de imágenes, pero pienso en otros debates que se dan, como el derecho a la intimidad, ¿no? Es que todo esto es estaban discutiendo en el INAI acá, en la Ciudad de México, que cómo si valían los videos que dice, por ejemplo, Betty. Y el INAI, uno de sus argumentos era que no los podía utilizar una autoridad judicial, porque probablemente en los videos salían los rostros de alguien más. Y entonces volvemos otra vez a la arena de los derechos, ¿no? ¿Y cuál es el derecho más importante? ¿El de la privacidad de 10 personas o el de la propiedad de una al que le robaron el coche? ¿No? Y me encantaría tener la respuesta, no la tengo, más bien empezaron a surgir más preguntas en mi cabeza, pero creo que con este tipo de ejemplos, pues nos permite seguir dando esta batalla y dando este debate. La tecnología, desde mi punto de vista, es bienvenidísima, tenemos que abrazarla, tenemos que recibirla como el avance que aporta a la humanidad, pero tenemos que meternos también al tema como activistas y como defensoras y como abogadas y como ciudadanas, para poder echar mano de ello, ¿no? Entonces era eso un poco, insisto, el espionaje, pues por supuesto se ha venido dando desde los años 50, 60, bueno, hay muchísimos archivos y documentos que así lo demuestran, pero creo que hoy sí tendríamos que dar otro tipo de batallas, y eso, invitar a que sigamos dando el debate, que además es interesantísimo. Eso, Dani, gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo me quedo pensando, la verdad, les contaba, ¿no? Me tocó por casi 2 años promover el sistema de justicia en Ecatepec, en Toluca, en Morelia, en Tijuana, en Juárez, ciudades complicadas en temas de seguridad y justicia. Y sí noté que, o sea, parte del cómo funcionan las instituciones tiene que ver con el desconocimiento de la gente. El ni siquiera darse cuenta cuando no está funcionando bien, ¿no? Cuando deja de funcionar, y también en ese momento tener presente qué nos toca desde acá para poder impulsar, o sea, más allá del activismo, la ciudadanía, ejercer nuestro derecho ciudadano, ¿no? O sea, ser ciudadanas, ciudadanos que estén informados para poder ayudar de alguna manera a echar a andar la máquina, porque la máquina ahí están, las piezas también, está escrita el manual de cómo debe de funcionar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué no está pasando, no? ¿O quién está dejando de hacer lo que tiene que hacer? Pues todas las partes al mismo tiempo, pensaría yo, ¿no? Porque sí, pues un sistema de acceso a justicia que no lo hacemos funcionar, desde quien no tiene la técnica, las habilidades para poder enfrentar o defender a alguien en un juicio oral, por ejemplo, ¿no? Que no sea capaz de poder generar la investigación o toda la evidencia para poder sustentar un caso y tener un argumento, hasta las personas que no saben que tienen el derecho de poder tener la grabación de su juicio, ¿no? O de tener acceso también a toda la información que se vaya compilando del caso para poder utilizar eso como un elemento y argumentar. O sea, hay muchas cosas que creo que debemos de conocer y deberían de ser más socializadas, como lo básico, el 1, 2, 3, ¿qué pasa si te agarran? ¿No? O sea, no lo sé, para que también tú puedas responder ante esa situación, al menos preguntar, dime por qué, o dame un documento, y si no, no me dejo, ¿no? Y tener también una respuesta. Algo que yo, en estos tiempos políticos, no tiene mucho que ver con México, o sí, a lo mejor con esta llegada del presidente de Estados Unidos, pues toda esta información que se empezó a socializar desde diferentes frentes, incluso para informar a las personas sin documentos cómo se pueden proteger, ¿no? Entonces creo que también a nosotros nos hace falta, así como los tamales de Oaxaca, oaxaqueños, fierro viejo que no le gusta y no sé qué, a lo mejor deberíamos de polifonear los derechos, ¿no? Tienes derecho a... ¿no? Estoy pensando porque esos mensajes sí se nos quedan muy grabados.
y formas que vemos que funciona el sistema también los tenemos muy presentes, pero la información con la que contamos es algo que construimos o algo que nos han dicho que no necesariamente es cierto, ¿no? Pero eso lo hemos convertido en lo que vivimos, que me parece, no sé, creo que es un poco más preocupante. Pero bueno, qué interesante esto de esta plática. Sí, Betty, levanta la mano. Sí, mira, hablando sobre esto, por ejemplo, tenemos un caso muy grave, digamos, en Almoloya. Carolina Tapia está en Almoloya por el delito de secuestro, ¿no? Solamente hay un audio en contra de ella donde la persona secuestrada dice, oí la voz de una mujer. Solamente, más no dice es la voz de ella, solamente. Carolina estuvo hasta el año pasado 18 años sin sentencia, 18 años, pero la sentenciaron en el mes de mayo y no vas a creer la cantidad de años, siendo que no hay una persona que la señala directamente, solo por un audio. La sentenciaron a 940 años de prisión, ¿no? Ahí está la desigualdad. Tenemos una mujer en Tepepan de 90 años, en silla de ruedas, que está enferma y que hemos pedido una medida cautelar diferente, ¿no? Que tenga una partida digna de esta tierra. A ella no sé, tampoco se le dio la oportunidad. Sin embargo, en la desigualdad, por ejemplo, de los varones, ¿no? De los hombres, que que en el caso de Ayotzinapa, de los 43, ¿no? Sí le dieron a un hombre un arraigo domiciliario, ¿no? ¿Por qué se lo dan al hombre y no se la dan a la mujer? ¿Por qué Carolina está sentenciada a 940 años solamente nada más por un audio? Un audio, porque la señora ni siquiera sabe ni cómo se llamaba Carolina, ni mucho menos. Imagínate en ese momento que la sentencian en el mes de mayo del año pasado a 940 años. O sea, esto es terrible, ¿no? Porque están utilizando un medio, ¿no? Tecnológico, que es un audio, no la persona que supuestamente fue secuestrada, ¿no? Digamos. O sea, como bien lo dice Aribel, creo que este tema tiene que entrar en debate, ¿no? Y ponerlo sobre la mesa con las autoridades, porque de verdad que en lugar de ayudarnos, nos ha pasado mucho a nosotras con los casos de las mujeres que llevamos, ¿no? No aceptan nuestras cámaras de la calle, pero sí aceptan lo que dicen los policías en un audio, en el teléfono, los chats y todo, ¿no? Entonces, creo que ahí sí debemos como poner un poco más pues más de esfuerzo como activistas, defensoras de derechos humanos. Y bien lo dices, Daniela, yo creo que tendríamos que comprar una camioneta y empezarles a cantar sus derechos en la calle, ¿no? El artículo primero, o sea, todo como fierro viejo, porque es la única oportunidad que se podría tener para informar a nuestra ciudadanía, a nuestras mujeres, qué podemos hacer cuando estamos sufriendo o padeciendo una detención arbitraria. Wow, Betty, gracias. Qué poderosas palabras nos compartes, porque nos das ejemplos muy precisos, ¿no? De cómo esto ha pasado y cómo lo estamos viviendo. Yo nada más me imagino cómo parar la inercia, la velocidad de esta bola de nieve de impunidad, ¿no? Porque si bien, o sea, estas situaciones que nos compartes, que me viene la única palabra que me viene es impotencia, qué impotencia, pero bueno, desde esa impotencia, tú siendo ciudadana, pues ¿qué haces? ¿Y cuántas personas necesitas para que pase algo realmente, no? ¿Cómo puedes contra un sistema? Y al mismo tiempo, lamento el tipo de juicio que se haga en estos espacios sin ningún elemento que pueda comprobar la responsabilidad de la persona que está enjuiciada, ¿no? Sí, me vienen más preguntas que respuestas. Ahí, de hecho, nos está compartiendo Alexia en el chat interno. Dice, entonces, en contexto de protesta social y activismo, ¿cuáles serían los desafíos para prevenir detenciones arbitrarias, no? Si no se puede, o sea, si en ningún momento se puede, digamos, prever o hacer algo al respecto, pues yo creo que estamos mucho más complicado, aunque la contradicción es quienes están vandalizando los espacios públicos durante las marchas. ¿Por qué esas personas
no son no son retenidas o al menos cuestionadas por lo que hacen, ¿no? Porque también vemos estos perfiles que hay en estos espacios. Y así como dices que pueden utilizar los videos a favor de la misma policía, pues no se ve en qué momento puedan ser a favor de la ciudadanía, ¿no? No veo cuándo el famoso C4. Pero bueno, yo acá quiero agradecer que tenemos bastantes personas que nos están viendo por ahí. Beto Rubio, Guadalupe Muñoz Barranco, Rodrigo Rojas, Yegis John, sobrevivientes de feminicidio. Saludos a todas las personas que están ahí en sobrevivientes de feminicidio. A Cristina Castillo, Astrid, Ariadna González también por ahí nos están viendo. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir con nuestras invitadas, les invitamos también a expresarlo por ahí por el chat y con mucho gusto lo compartimos por acá. Estos son momentos especiales, no siempre tenemos oportunidad y nos damos el tiempo a hablar de estos temas que son bien importantes, empezar a que sean conversaciones cotidianas para también irnos informando de estos temas tan importantes. Pues bueno, yo ahora me voy a la pregunta que nos interesa mucho por acá en Catalizador, porque promovemos el aprendizaje del monitoreo y evaluación. Para nosotros es bien importante, pues, los datos, ¿no? Que se van generando, la evidencia que va creando una historia, que va haciendo memoria, que va permitiéndonos a nosotros contar algo que se vio, algo que se vivió. Y si bien sabemos y reconocemos que no hay verdad absoluta, sí hay muchas verdades relativas y todas las verdades son válidas, ¿no? También desde donde se viven. Y ahí es lo complejo a lo mejor de la justicia o el acceso a justicia. Yo quisiera preguntarle, a ver, empiezo ahora creo que me toca con Betty. En tu opinión, Betty, ¿cuáles son los principales desafíos de evaluar, si es que se puede, el impacto de las políticas públicas que buscan reducir estas detenciones arbitrarias, ¿no? ¿Cómo en tu opinión? O sea, ¿qué crees a lo que se enfrenta? Ya vimos que no hay muchos datos. Ahorita Aribel nos dice que tuvieron que hacer levantamiento y al 10% de las mujeres, tampoco sabemos del total y fue hace quién sabe cuántos años. O sea, ¿cuáles crees tú que serían los principales desafíos, Betty? Pues en primer lugar, tener instituciones que realmente trabajen con una perspectiva de género, ¿no? Ver las situaciones de las mujeres, las amas de casa, los pilares de la casa, las cabezas de familia, qué es lo que se tenía que ver, ¿no? La mayoría de las mujeres que están privadas de su libertad, pues son mamás, son madres. Desafortunadamente lo que no tenemos más bien lo que tenemos son funcionarios que no funcionan, ¿no? Y que están listos ahora sí que a la orden para un desorden social. Porque lejos de tener una justicia, lo que hay es una venganza social. Ellos lo único que dicen es que aplican las leyes, aunque no haya justicia. Eso es lo que hacen, ¿no? Yo estoy aplicando la ley, pero pues lo demás pues ya es cuestión de otros actores, ¿no? Involucrados en el sistema de justicia. Sin embargo, no hay pues esta humanidad, nos hemos deshumanizado. También sabemos que mujeres han tenido conflictos con la ley, pero también hay que saber el motivo por qué. Las mujeres hemos sido violentadas desde antes de una detención, ¿no? Entonces, no ven esta vulnerabilidad. ¿Cómo podemos ver estos desafíos? Pues desafortunadamente creo que es cambiando. Hay una canción por ahí que me da mucha risa que dice, dale más poder al poder y más duro te van a venir a joder. Porque pues así es, ellos creen que están haciendo su trabajo, desafortunadamente no lo están haciendo. Están criminalizando nada más. Y sobre todo regalan sentencias como si fueran dulces, ¿no? Entonces, realmente no le vemos por ningún lado quién, como dice el Chavo del Ocho, y ahora quién nos va a poder ayudar, ¿no? Porque no sabemos ni a quién dirigirnos. Ahorita hay mucha de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tratando como de hacer coadyuvancia, pero lo que no escuchan es a las mujeres que han sufrido estas violencias y que han padecido las detenciones arbitrarias. Deberían ir a la cárcel, a las prisiones,
para que escuchen las historias, las narrativas de ella, como lo decía Aribel, ¿no? ¿Cómo se sacan estas estadísticas yendo a los lugares donde están estas personas privadas de su libertad? De lo contrario, pues solamente conocen la cárcel por fuera, ¿no? Y realmente es muy difícil. Sin embargo, pues bueno, como activistas, pues no nos vamos a bajar ahora sí que del barco, y si se hunde lo convertimos en submarino para seguir adelante y darle voz a nuestras compañeras. Ay, Betty, muchas gracias. Me quedo pensando que no porque haya mujeres también garantiza una perspectiva de género en las instituciones, ¿no? Que es, o sea, una reflexión de cuántas mujeres hay hoy en relación a años anteriores en estos espacios, y incluso pensando que hubieran más, pues eso no garantiza que el ambiente cambie o que la forma en que se ejerce el poder ahí adentro de esos espacios también cambie. Y pues esa parte, ¿no? Como el sistema, decías que el sistema, decías hace ratito que lo hace desde la venganza social, ¿no? Lo que sí es que tenemos, creo, muy difuso o nos confundimos entre qué es justicia y qué es venganza. Y sí, nuestro sistema anteriormente, pues parecía que funcionaba bajo el principio de venganza y no de justicia, ¿no? Y en teoría, pues el sistema actual, el que debería estar funcionando, pues se supone que tendría que darle mayor oportunidad a los juicios desde la justicia y no tanto desde la venganza, por el hecho de poder exponer los casos, ¿no? De los juicios orales y poder exponer las pruebas ante un mayor número de personas, al menos, no de manera discrecional como se solía hacer. Y aún así siguen sentenciando por 900 años o más, ¿no? Qué absurdo. ¿Y qué se puede hacer ahí? Ahí sí no sé. No sé, porque contra un sistema tan grande, donde todas las personas son una pieza clave y todas están haciendo lo que consideran o lo que en lo individual es más prudente, pues bueno, no se trabajará para lo colectivo. Ahora sí, Aribel, a ver qué nos comparte sobre esto. Sobre todo por la experiencia que nos cuentas de haber transitado a los espacios, ¿no? En busca de información. En tu opinión, ¿cuáles serían los principales desafíos de evaluar el impacto de las políticas públicas que buscan reducir la detención arbitraria? ¿Y cómo podríamos superarlo? Mira, yo creo que en principio muy breve de lo que decías hace rato sobre el sistema, le seguimos diciendo nuevo sistema, tiene ya una década, pero todas le seguimos diciendo nuevo. Yo creo que uno de los errores más grandes que se cometió es que se cambió el sistema, pero se dejó la misma gente. Yo siempre he pensado que ese ha sido uno de los grandes errores que tuvimos en esa transición, porque pues se quedaron con las mismas mañas. O sea, yo creo que ¿cómo podemos, para regresar a la pregunta, evaluar el impacto de las políticas públicas que buscan reducir la detención arbitraria? Creo que tiene que ver mucho con la impunidad de la que hemos hablado una y otra vez en este conversatorio. Creo que la tarea de las fiscalías, del primer respondiente, cuando te encuentras en un conflicto con la ley es muy importante. Creo que ahí no se ha movido casi nada. La verdad es que creo que a mí me cuesta mucho trabajo pensar que una reforma al Poder Judicial va a tener un éxito rotundo si previamente no se hace un ajuste grande y potente a las fiscalías y a quien investiga los delitos. Creo que ahí todavía hay grandes redes de corrupción y cofradías muy difíciles, muy enraizadas. Yo creo que sería uno de los principales cosas que yo combatiría, el tema de las fiscalías, limpiarlas por completo. O sea, en mi experiencia sería sacar todo lo que no sirve, que es casi todo, y hacerlo nuevo, otra vez. El tema de la impunidad, creo que lo que decías es muy sabio. El megáfono de estas señoras que están gritando afuera de las casas de migrantes en los Estados Unidos, tienen derecho a no abrir la puerta, tienen derecho a un abogado, eso me parece una genialidad, un acto de humanidad muy generoso, pero tiene una profundidad también que tenemos que reflexionar. O sea, fíjense, mi papá
volviendo un poco, porque yo me voy de las experiencias, de una a otra experiencia. Cuando estábamos en la audiencia ante la Corte Interamericana en Brasil, le decía a mi papá, al presidente de la Corte Interamericana, es que yo no sabía que había sido detenido arbitrariamente, yo no sabía que había sido torturado, ni siquiera sabía en ese momento que tenía derecho a que no se me violaran esos derechos porque no los conocía. Fue hasta que estudié años después y me encontré en un documento que tenía ese derecho y algo me hizo clic y me identifiqué y dije, ah, esto me pasó a mí y esto se llama lo que me hicieron. Y creo que eso es muy representativo de muchos casos y de muchas situaciones en donde no es fácil ir a denunciar. Sabemos que es una trampa ir al Ministerio Público porque de repente te van a hacer esperar, te van a revictimizar, te van a hacer pasar, gastar, pedir dinero, pero yo creo que explorar otros mecanismos de denuncia, sí, la denuncia pública, me parece que eso ha servido también mucho, que también con mucho, no quiero decir con mucho cuidado, pero sí con mucha inteligencia, hacerlo, siempre también rodearte de redes. Hay muchas redes que hoy se han construido como la que Betty encabeza en el grupo en el que trabaja. Eso te da mucha fortaleza en contra de la impunidad, en el combate a la impunidad. Somos seres humanos que somos sociables, difícilmente las cosas nos van a salir igual de bien si lo haces solito a si lo haces en colectivo. Creo que eso es un buen camino, combatir o sea, entrar a la lucha contra la impunidad en colectivo, acompañándote de organizaciones, tocando base con organismos internacionales y tocar todas las puertas. De mi experiencia, que no quiero decir que la gente la viva porque fueron añísimos, décadas de lucha, no nos cansamos de tocar ni una puerta. Y amenazas, y espionaje, y bueno, podría hablar de eso horas y horas y horas y horas. Pero creo que propondría eso, trabajar en colectivo y que haya que haya sanciones, porque sin sanciones vuelve a pasar una y otra y otra y otra. O sea, el perpetrador que viola un derecho humano lo viola porque puede violarlo y porque no hay nada que le impida hacerlo y no hay nada que le sancione ni que le castigue. Entonces yo creo que insistir en que haya mecanismos de sanción, eso es muy importante. O sea, creo que eso da un mensaje muy poderoso a la sociedad. Es como cuando sabemos, ¿no? De que encontraron al violador de la niña y todos en colectivo festejamos y qué gusto, qué felicidad, y nos emocionamos y lo compartimos en el Twitter. Y claro que nos da gusto, pero tenemos que darle seguimiento y asegurarnos de que no salga a los meses, ¿no? Porque también el uso de las redes muchas veces es perverso con esos temas y tienen un manejo político. O sea, estar con los ojos muy abiertos y no soltar también pues la batalla, ¿no? O el empuje en estas causas. En términos de políticas públicas, la vieja confiable son los indicadores. Suena un poco aburrido y suena un poco estático, pero creo que mientras el Estado y sus instituciones se estén midiendo todo el tiempo, se estén midiendo a través de indicadores o a través de otros mecanismos, los que consideren necesarios para evaluarse a sí mismos, me parece muy saludable. Yo creo que una institución que no tiene mecanismos de supervisión y mecanismos incluso externos de revisión y supervisión, difícilmente puede crecer. Entonces creo que es algo en lo que también tenemos que poner el ojo, que las instituciones de acceso a la justicia, fiscalía, poder judicial, comisiones de derechos humanos, etc., la Procuraduría del Consumidor, o sea, la que me digan, tenga y mantengamos nosotros muy aceptados como sociedad también esos mecanismos de supervisión, y si no los hay, pues desde la sociedad civil, insisto, inspirémonos y motivémonos en ejercicios como la Ley Olimpia. Fue una batalla durísima para Olimpia, fue muy difícil para ella, para su familia transitar eso, pero hoy, gracias a esas luchas, tenemos estos mecanismos, ¿no? Yo creo que con ánimo también, sé que no, a veces no siempre es fácil, pero hoy muchos de los mecanismos construidos en temas de desaparecidos, de género, de violencia contra las mujeres, de acceso a la justicia, los han construido las víctimas, no el Estado. El Estado se ha visto obligado en muchísimas ocasiones a hacerlos por la presión de las víctimas. No dejemos de hacerlo. Nuestra voz es y ha sido históricamente muy potente. A veces
nos perdemos en el camino y perdemos un poco el radar porque es muy difícil, es muy batalloso, pero esa sería mi última sugerencia. No dejemos de dar la batalla porque históricamente hemos demostrado que es muy potente esa voz y esas luchas, ¿no? Yo tuve mucha claridad desde muy chica que mi papá, cuando empezamos la batalla en la corte, me dijo, esto no es para nosotros. Cuando ya llevaba muchos años en la prisión, me dijo, ten la claridad que esto no nos debe de servir a nosotros, le debe de servir a los demás. Entonces yo creo que pues tratar de convertir esas vivencias a estos esfuerzos y estas dolencias en algo más poderoso es importante. Y eso, insistir en que sea en colectivo. Ay, qué fuerte, Aribel, porque yo fíjate que me cuestiono por qué nuestras luchas siguen siendo muy encausadas a crear más leyes y no hacer que los mecanismos y las leyes que existen funcionen bien, ¿no? Ambas son necesarias, ambas son necesarias, por supuesto, pero ahí me quedo yo con ese pensamiento. Hay 2 comentarios acá en el Facebook, hay uno de Astrid, dice, me gustaría saber del caso del papá de Aribel. ¿El gobierno de alguna forma repara el daño económica, laboral, psicológicamente? ¿Algún funcionario del gobierno da la cara y al menos extiende de palabra una disculpa? Esa es una pregunta que ella hace. Si te sientes cómoda, Aribel, responder. Sí, con gusto. Muy breve, la sentencia de la Corte Interamericana que es pública establece los mecanismos de reparación. En su caso, todavía no hay una disculpa pública porque tiene que terminar el proceso, pese a que mi papá está en libertad, no ha terminado su proceso penal, pese a que ya pasaron más de 20 años, o sea, el colmo de los colmos, pero el Poder Judicial del Estado de México todavía no emite una sentencia. Es interesante porque muchas veces es una reparación económica o un memorial o una disculpa. En este caso, lo que más estamos esperando, lo que esperamos nosotros como familia, pues es la justicia, ¿no? Que ese es creo que uno de los debates más importantes, ¿no? ¿Qué entendemos por justicia? ¿Cómo se sienten reparadas realmente las víctimas? Mi papá lo ha dicho muchas veces en foros, en distintos espacios, pues para él es el tema de limpiar su nombre, ¿no? Él no cometió un delito y quisiera heredar eso a sus hijos, ¿no? Que quede en la historia, digamos, del caso, del país, pues la verdad que él es inocente de haber cometido ese delito. Entonces, la seguimos esperando. Entonces, esa es un poco la respuesta que daría. Muchísimas gracias, Aribel. Acá tenemos una participación de Cristina Castillo. Dice, muy interesante la información que nos brindan. Qué bueno que te parece interesante, Cristina. Dice, me gustaría saber cuáles son nuestros derechos en la Ciudad de México en caso de sufrir una detención arbitraria o cómo se debería actuar desde la ciudadanía. No sé si alguna de ustedes, si Betty, quisieras compartir algunos consejos puntuales o dónde podemos encontrar esta información. Pues mira, creo que lo que nosotros decimos es de que primero nos deberíamos de informar. Primero, yo sé que nos van a torturar para sacarnos la verdad, porque así es como se dirige ahora sí que los ministeriales, es más, hasta la misma, la Guardia Nacional y todo esto, ¿no? Porque nos empiezan a amedrentar, nos empiezan a violentar, nos empiezan a amenazar y a decir que si no firmamos o no aceptamos por el cual estamos siendo detenidos, porque nos dicen, vamos a ir a tu casa, vamos a ir a violar a tus hijas, a tus mujeres, vamos a matar a tu gente, si no firmas esto, si no firmas lo otro. Y claro que entramos en ese momento en terror, porque nos están violentando, ¿no? Psicológicamente y también físicamente. Sin embargo, nosotros lo que les decimos es de que se apeguen al artículo 20. Simplemente hasta que no tengan un abogado presente, entonces no pueden hablar, ¿no? Afuera, si nos detienen en la calle, va a ser imposible, de verdad, que logremos que no nos suban a una patrulla. O sea, te detienen arbitrariamente y te dicen que te subas a la patrulla o van y te detienen a tu hogar, lejos de violentar, o sea, de tener como este enfrentamiento entre las autoridades, es simplemente llegan,
porque llegan aparte sin una orden de presentación, sin una orden de cateo, sin ninguna orden de investigación. Sin embargo, entonces lo que nosotras por miedo, ¿no? ¿Qué hacemos? En este momento entramos en shock y empezamos a tener como estos conflictos, ¿no? Yo les digo, ok, ya te van a detener, súbete tú sola a la patrulla y te van a decir todo. Te van a decir que te van a violar, que te van a matar y todo. Que lo hagan en ese momento, ¿no? Y ya llegando al Ministerio Público, inmediatamente tú no hablas, te pegas al artículo 20, yo no hablo, no tengo lengua, no, es más, di que eres extraterrestre, que no te van a entender tu lenguaje, ¿no? Para que haya un traductor, a ver cómo le hacen, que haya un abogado, porque, híjoles, no sabes, Dani, cómo ha sido la violación de derechos humanos, la violación al debido proceso, ¿no? Cuando te meten en una cámara que te identifica la víctima, pero ¿qué crees? Que la víctima, antes de que te ingresen a esa cámara, ya te la presentaron afuera antes de entrar a esa cámara. Todas las mujeres lo dicen. Yo cuando entré a la cámara de Geyser, ya estaba la víctima con un policía diciendo, di que fue ella, ¿no? Entonces la meten a la cámara y ella pasa y sí fue ella. O sea, es que de verdad es algo terrible esta situación, pero hay que apegarnos al artículo 20. Yo no sé nada hasta que no tenga mi abogado presente. En cuanto tú pides tu abogado, pues entonces, ¿no? Y sobre todo también informar a la familia. En la calle están las cámaras de seguridad. Tener videos de la familia, aunque después sea una lata para poderlo poner en un proceso para que los acepten como pruebas, pero si somos ahora sí que muy insistentes y contratamos un buen abogado, claro que pues tal vez esos videos puedan servir, ¿no? Pero sí es muy difícil, sin embargo, pues bueno, yo creo que empezar a estudiar leyes, ¿no? La ley de ejecución penal. Sí, tenemos que tener esa información. Lo mínimo, ¿no? Entonces guardar la calma, respirar profundo, no decir nada, esperarse hasta que te lleven al sitio que te tengan que llevar, te haces la muda y hasta que estés ahí ya puedes decir que quieres un abogado, algún defensor público, defensora pública que te pueda orientar o que te diga, que te explique la situación, ¿no? Porque por lo general, como tú bien dices, no traen ningún documento que avale esa detención que realizan por esa razón arbitraria. No sé si quieras tú sugerir alguna otra cosa, Aribel, además de esto. Sí, muy breve, nada más. En la Ciudad de México, pues hay distintos mecanismos en los cuales se puede acceder. Siempre está también la posibilidad de buscar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Creo que de todas las del país me parece que es de lo mejor que hay. Digo, por la experiencia que he tenido a lo mejor aquí, creo que ese es un buen camino. Ellos pueden asesorarte. Por supuesto que tienes el derecho a contar con representación legal. No es ilegal si grabas, tú puedes grabar hasta donde tengas acceso a tu teléfono. Y eso, pues sí, valdrá la pena también que conozcamos, suena a veces bien obvio, pero que conozcamos también nuestros derechos. Muchas veces asumimos que lo sabemos y no lo sabemos. Creo que, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México es de las constituciones más avanzadas, más protectoras de derechos y vaya, pues así como nos las pasamos a veces leyendo cosillas en el Facebook o en el Instagram, pues valdría la pena a lo mejor sentarse. Hay muchos cursos ya para derecho para no abogadas, por ejemplo, ¿no? Mecanismos que son más accesibles para entender un poco estos procesos, pero bueno, ya en el momento yo lo que te sugeriría sería documentar todo el proceso de las detenciones, de tu detención, claro, ponerte en contacto con familiares y yo creo que la Comisión de Derechos Humanos es un mecanismo que inmediatamente reacciona ante una emergencia. Digo, si crees que es una detención arbitraria o una detención, a ver, que es una detención arbitraria, ahora hubiera sido bueno decirlo desde el principio, que no es por una autoridad que está facultada para detenerte, ¿no? Que no es un policía. En principio, una persona que te detiene tendría que llevar una orden, en principio, por un juez que establece que
presuntamente has cometido un delito y que estás en investigación. Eso sería una detención legal. Así, en principio, en términos generales, eso sería. O que te detengan en flagrancia, o sea, literal te estás robando el coche y en ese momento Pero fuera de eso, no hay ningún otro supuesto para justificar una detención. Eso es muy importante. Son las únicas dos razones por las que alguien te podría detener. No porque parece que te cometiste un delito, no por cómo te ves, no porque yo asumo que no. O sea, y creo que para defendernos, por último, sí sería importante conocer cuáles son las razones por las que te pueden detener. Sé que a veces el derecho puede sonar aburrido, pero yo siempre insisto y siempre defiendo que es un arma también muy positiva de transformación social y creo que ahí está al alcance. Entonces, esa sería mi sugerencia, tener muy claro qué es una detención arbitraria y si tú crees que estás siendo víctima de una detención arbitraria, pues bueno, también, insisto, o pudiste hacerlo, pues también los teléfonos de emergencia de la Ciudad de México. Sé que suena institucional, pero están para el servicio de la gente y de la comunidad, o sea, el 911, o sea, hoy hay muchos mecanismos que antes no había, entonces creo que esa sería la sugerencia que daría, Dani. Súper. Estaba pensando y estaba buscando en este momento, a ver, las razones por las cuales te pueden detener, ¿no? Y entonces me veía, a ver, ¿qué me sale ahorita? ¿Y de dónde me sale? ¿Qué tipo de información? Incluso nada más para saber qué tan disponible está esa información para cualquiera que tenga la duda, igual que yo en este momento. Y así de rápido no te salen así tan directamente, ¿no? Pero sí creo que deberíamos de conocer pues nuestras leyes para poder familiarizarnos con esa información. La buscaremos y la vamos a socializar por acá. Por último, quiero compartirles acá, hay un comentario también de Beto Rubio en el Face. Dicen, disculpen, retomando el tema de las tecnologías de información. ¿Qué papel creen que juega la falta de intérpretes en este ámbito, especialmente con enfoque de género, en la protección de las personas y la prevención de delitos? Dice, pienso en quienes ni siquiera saben de que existen estas tecnologías, personas migrantes, indígenas, etc., y al pasar por las grandes ciudades donde se usan estas tecnologías, se sorprenden al verlas en su contra y les genera detenciones arbitrarias. Yo supongo, no sé si te refieres a algo en particular, Beto, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario sobre esto que él pregunta. Bueno, yo contestándole a Beto, es que lo estoy volviendo a leer. ¿Papel creen que juega de interés en este ámbito? Sí es importante, o sea, sí creo que juega un papel, sobre todo porque el contexto de movilidad humana que estamos viviendo no es tan simple. O sea, no es como que las personas que vengan, no sé, hablando francés, ¿no? O pensando, no sé, en países de América que hablan francés o variantes del francés, como Haití o, por ejemplo, por decir que no es necesariamente francés, tiene otro nombre, pero ahorita no me acuerdo. Son personas que vienen hablando un montón de idiomas. El criol de Haití. Gracias, Daniel. Por ejemplo, algunas idiomas originarios, viene mucha gente de África también. Me parece que sí es un reto muy importante, o sea, que sí hay que también seguirlo conversando y ponerlo a la mesa, porque ¿en qué instancias? O sea, tendría que Migración hacerse cargo de tener traductores de todos los idiomas que han identificado, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los ministerios públicos. Yo creo que México tiene un gran reto los próximos meses y los próximos años en aplicarnos para darle la bienvenida, más allá de pensar en que puedan cometer un delito o etcétera, porque también existe mucha esa parte que criminaliza a las personas en movilidad humana. Pues más bien yo creo que sí, pensemos en tener como Estado esta disposición de intérpretes, pero más bien en una lógica para darles la bienvenida a las personas que están transitando o vienen de regreso o etcétera en nuestro país, ¿no? Creo que eso 100% fortalece a un Estado. Pero sí, no hay veto suficiente, no es suficiente. Eso sí te lo digo, si lo comparto, no es ni suficiente, ni las tecnologías, ni el tema de
de los intérpretes, y sí hay que poner ahí el foco en eso. Creo que hay una ventaja, más o menos hoy, las redes los grupos de personas migrantes que se están organizando, entre ellos ya están muy comunicados, y eso creo que han tenido que encontrar mecanismos de organización, otra vez, de organización comunitaria para poder transitar de una manera más acompañada y más segura, pero al final del día es la tarea del Estado, ¿no? Que tiene que asegurarles un tránsito seguro y digno. Tenemos muchos pendientes, es un hecho. Sí, gracias. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Tijuana, ¿no? Que acá hay varias comunidades desde hace ya, ¿qué será? Desde el 2007, 2008 que vienen las primeras caravanas para acá, y ahorita viene todavía en tránsito otra más que es bastante grande justo en este momento político complicado. Y si pienso en las primeras grupos de Haití que llegaron, donde la dificultad para comunicarse pues estaba presente justo por esto del criol, y cómo se tuvo que atender la emergencia primero con la ciudadanía que fuera capaz de poder comunicarse como fuera, y ya después con personas que eventualmente estuvieron dispuestas a aprender el español o sabían un poco inglés, y entonces ahí se podía comunicar las personas, ¿no? Pero pienso cuando preguntas esto, Beto, incluso en lo complejo que es para las personas de nuestros pueblos originarios en el territorio mexicano poder tener acceso a la justicia. No sé si viste el conservatorio pasado o el antepasado, tuvimos a alguien de la comunidad náhuatl y a alguien de la comunidad inguiba, donde justo nos compartían las dificultades para poder garantizar el acceso a la justicia a alguien que habla náhuatl o a alguien que habla inguiba, ¿no? Entonces, ni siquiera hemos logrado brindar a nuestra propia población en el territorio mexicano el acceso a la justicia cuando se requiere a una intérprete o un intérprete en estos espacios. Así que, y la tecnología, pues bueno, pienso que ya hay más acceso a tecnología, pero pensando en las poblaciones que vienen en tránsito, pues la dificultad de sí la tienes, pero la conectividad o el costo de poder o las dificultades para poder utilizar tu número en un país extranjero, ¿no? Eso, la tecnología a veces se vuelve obsoleta y termina pues no sirviendo para lo que se necesita. Yo sí creo que aquí sociedad civil puede hacer mucho al respecto en cómo aprovechar lo que ya existe y poder funcionar más en redes para facilitar el acceso a derechos de las personas que van en tránsito, ¿no? Sin tener que esperar que el Estado pueda responder en el momento. Pero bueno, no sé si quieras aportar algo, Betty, sobre esto que estamos mencionando. Estamos acá por cerrar. Sí, bueno, nosotros también llevamos algunos casos de la comunidad indígena, y eso es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Mujeres que pues no tuvieron el acceso a tener un traductor, y por el cual pues no hubo nadie quien las apoyara en su proceso, y fueron sentenciadas, ¿no? Tenemos muchísimo, como un atraso en ese tema, ¿no? Porque pensamos nosotras que debería de haber, por ejemplo, una mesa de derechos humanos en cada alcaldía, ¿no? Para que pueda ir de una vez, pues, hacer como sus quejas, ¿no? Como cuestionarlas, cómo fue su detención, ¿no? Al igual que también debe de haber traductores. O sea, lo que queremos nosotras desde nuestras trincheras como defensoras de derechos humanos de las mujeres que están privadas de la libertad y liberadas, es que justamente en cada alcaldía tengan estas mesas de derechos humanos, que tengan estos traductores, que tengan realmente médicos legistas, porque tú llegas golpeada porque pues te dieron una santa, ¿no? Desde que te detienen, te suben al auto y te llevan al Ministerio Público, pero entonces los policías dicen, es que ella se cayó, ¿no? Entonces, hasta los mismos médicos de los ministerios públicos mienten totalmente, ¿no? Nosotros hemos visto cómo hay mujeres que llegan golpeadas a los centros penitenciarios, y ellas después lo platican, ¿no? Ya que ya entraron, ya dicen, no, es que se me golpeó. Entonces, ahí lo que se necesita es realmente que derechos humanos, bien lo decía Aribel, yo tengo una pelea con ellos, y yo siempre les digo
a la comisión, ni son derechos ni son humanos, porque hay a veces que ni siquiera las quejas que se dan de los centros penitenciarios les dan un seguimiento, ¿no? Y entonces uno tiene que estar, ¿qué pasó? Ya fue a ver a la chica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces siempre les digo, con la pena, de verdad, y con todo respeto se los digo, pero derechos humanos ni son derechos ni son humanos. Entonces sí tenemos que presionar y hacer como estas redes de apoyo para que se les dé una atención a las mujeres, ¿no? Cuando están siendo detenidas, justo o injustamente. Pero sí debe de haber una comisión de derechos humanos en cada alcaldía y así como traductores. De lo contrario, vamos a seguir como los cavernícolas, ¿no? Tenemos que modernizarnos, avanzar, evolucionar en el tema del sistema ahora sí que en el tema del sistema de justicia. Así es como debe de ser. Muchísimas gracias, Betty. Acá fíjate que Beto todavía está bien atento a lo que están diciendo y dice por ahí en el chat del Facebook, dicen, ¿saben? Me tocó en un momento una persona indígena que presuntamente había cometido un delito y no entendía el tema del uso de las cámaras durante su proceso judicial, ¿no? Por eso también su comentario de cómo puede en verdad la justicia pues ser accesible para todas las personas teniendo estas consideraciones sobre pues, las características, las historias, los contextos, ¿no? Pues bueno, yo quiero agradecer, la verdad, este espacio, este tiempo que nos han compartido, todas sus experiencias, sus sentipensares sobre este tema que es importante, que es delicado, que es complejo, que es abrumador para quienes hemos enfrentado, ¿no? Alguna situación o hemos atestiguado procesos que sí, insistir que sigamos siendo la gota de agua sobre este sistema que es una piedra, ¿no? Y que no desistamos, que sí, eventualmente esos cambios y transformaciones que estamos esperando ver, las veremos y somos constantes, no hay otra manera. Y sí me quedo muy presente con lo del perifoneo, porque creo que sí tendríamos que estar inventando canciones que las letras hablen de derechos, ¿no, Betty? O algo, una cumbia, un cumbión bien loco, o un perreo intenso, o algo que nos permita socializar esta información a otras generaciones y que lo vean no solo importante, sino que también lo sientan, ¿no? Que sientan la necesidad de tener acceso a justicia de una manera digna, de una manera inmediata, de una manera real, más allá de las palabras. Pues bueno, queridas, no sé si quieran cerrar ya antes de despedirnos. Ha sido para mí un placer, un gusto estar aquí con ustedes, conocerlas y en este espacio interactuar. Pero no sé si quisieran decir algo más para decir adiós, gracias o algo para cerrar. Sí, pues así como tú lo dices, yo creo que empezar a informar, a hacer campañas informativas, ¿no? Y sobre todo, igual como tú dices, un cumbión o una canción, no lo sé, pues todo el mundo, en cuanto sale una canción, pues no las aprendemos, ¿no? Entonces igual, no sé, tal vez hacer estas sinergias, estas coadyuvancias con las autoridades, ¿no? Y entonces digan, si te detienen arbitrariamente, tú déjate llevar, porque si no te va a llevar la fregada o algo, infórmate para que no te lleve la fregada, no lo sé, pero sí como empezar a hacer estas campañas. De verdad es muy importante que nuestra ciudadanía sepa sus derechos. De lo contrario, las cárceles van a estar llenas, ¿no? Es importantísimo. Nosotros apenas estamos aprendiendo desde nuestras trincheras, porque pues bueno, estuvimos en prisión. Esta asociación está integrada por puras mujeres que estuvimos bajo el sistema penitenciario, y claro, tenemos mujeres que fueron torturadas, mujeres que fueron disculpe usted, no fue, pero después de 6 años, ¿no? Entonces, de ahí, pues imagínate, gracias que hemos estado en este camino y nos hemos informado, porque si hubiéramos tenido esta información cuando nosotros nos detuvieron, pues entonces yo hubiera peleado una reparación de daño. Mi detención fue con 200 elementos del AFI, un helicóptero y 3 perros en mi casa. Entonces, imagínate la violencia psicológica. Fui torturada durante 18 años en mi hogar, 18 horas en mi hogar, junto con otras personas que metieron de la calle a mi casa, y entonces me pusieron delincuencia organizada, ¿no? Entonces, si yo hubiera sabido que esto lo pudiera yo haber ido a la Fiscalía de Tortura y decir fui torturada, pues hubiera abierto una investigación, pero la ignorancia
aquí lo que pasa. Yo siempre les digo que tenemos un poder judicial que criminaliza las necesidades, sentencian el hambre y condenan a la ignorancia, porque también la ignorancia es parte de que muchas personas estén privadas de su libertad. Qué poderoso. Gracias, Betty, por compartirnos eso. Maribel, no sé si quieres ya cerrar con algo antes de despedirnos. Sí, muy breve. Únicamente, bueno, les voy a dejar aquí ya sea en el Facebook o en el chat del streaming, la Liga del Diagnóstico de Tortura Sexual realmente es un documento muy valioso que también es exigible a las autoridades, ¿no? O sea, no es nada más ahí datos que son muy relevantes, pero insisto, otra vez, es un documento que se construyó con las víctimas, que intentó en todos sus momentos reivindicar lo sufrido por las mujeres víctimas de Atenco, que es de ellas, aunque tenga el sello de la Secretaría de Gobernación, el documento es de ellas y es para ellas. Me parece que ustedes que están en esos temas, es importante lo conozcan. No me queda más que agradecerles. La verdad es que para mí conocer compañeras tan entusiastas, tan jóvenes, de distintos espacios, es muy esperanzador, es muy motivador. Siempre he creído que es importante ir pasando también la estafeta a otras personas, no dejen de enseñar. Eso me parece que es de las cosas más nobles que hay en la vida, que nos sirvan las experiencias que hemos vivido para poderlas compartir y transformar, y pues no me queda más que ponerme a la orden y a la disposición de lo que quieran, si quieren que sigamos platicando, si quieren que demos algunos talleres, que difundamos cosas. Digo, yo vine hoy decíamos al principio como a título personal, pero bueno, si mi experiencia en el caso, en Gobernación, hoy en la Secretaría de Educación puede abonar a estas luchas, para mí es un honor y un encanto. Yo dedico esto a estas cosas mis días y mis esfuerzos. Estamos en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y creo que es muy importante pues hacer muchas cosas en el marco de ese día, pues para tener presente también que, ojo, no es una casualidad lo que decía, muy breve, ¿no? Para terminar, lo que decía Betty de las mujeres privadas de libertad y este doble castigo y esta doble criminalización. Sí, asumir que tenemos un sistema de justicia patriarcal, que tenemos un sistema que beneficia y favorece los privilegios de los hombres, y que creo que juntas hemos logrado muchas cosas. No olviden eso, ¿no? Yo sé que a veces en los escenarios son re difíciles y son desalientan un poco, pero no pierdan de vista todo lo que hemos logrado, y también hay que darnos la oportunidad de reconocerlo y de agradecerlo, porque esto es una herencia que nos dejaron las que llegaron antes y que nosotros estamos dejando para las que vienen después. Entonces, un poco en ese sentido, pues ponerme ahí a sus órdenes y agradecerles por el espacio. Qué chidas. Y salud de nuevo. Salud, muchas gracias por esto. Le voy a pasar la voz a Alexia para que concluya este espacio del conservatorio. Pues muchas gracias a todas. Hemos llegado al final del conservatorio, ya suman 39 que realizamos desde que iniciamos en noviembre de 2021. Les agradecemos a todas las invitadas que han participado y a todas las personas que nos han acompañado a través de Facebook Live. Para finalizar, igual les seguimos invitando a estar presentes en los siguientes conservatorios de Catalizador Social, en donde continuamos abordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el siguiente abordaremos el artículo número 10, que dice que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Muchas gracias a todas, a todes y a todos. Nos despedimos con un fuerte abrazo virtual y les invitamos a demostrar su amor por la humanidad, sumándose a una causa que sea un catalizador social para nuestros países. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos.